vamos a ver es lo del capítulo 2 de Bereshit o Génesis, un tema importante que nos habla, bueno, de varias cosas aquí. Nos habla de Adán y también nos habla de eh, dos árboles que fueron plantados en el huerto. Y para ello vamos a empezar. Bereshit o Génesis capítulo 2, versículos 4 en adelante. Nos dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahvé Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue así, y, y fue el hombre un ser viviente. Y aquí podemos ver algo importante, ¿sí? Algo importante que es el proceso que tiene la creación en sí. Porque si vemos en el capítulo, en el versículo 4 dice que fueron creados y luego dice que hizo la tierra. Entonces, es un proceso, al igual que el hombre, ¿verdad? Fue creado, eso lo vimos en capítulo 1, versículo 27, y creó Elohim al hombre a su imagen. Pero acá vamos a ver que dice que lo hizo, ¿sí? En el versículo 7 dice que Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, vemos allí un proceso. Y que también nos habla el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 1. Nos dice, ahora así dice Yahvé, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Entonces, vemos aquí ese proceso. Primero es creado y luego es formado, es hecho. Todo fue creado desde el principio, ¿verdad? Desde el principio. Entonces, vamos a ver cómo ya después el hombre fue puesto en el huerto. Así lo dice el versículo 8 de Génesis 2. Y Yahvé Elohim plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, el hombre primero es creado y luego es formado, es puesto en el huerto. ¿Y para qué es que lo puso en el huerto? Ya estudiamos en Bereshit 1 la instrucción que le dio, ¿verdad? Era también para que lo labrase, lo cercase, lo cuidase, estuviera allí atento a lo que sucediese. En el versículo 9 dice, y Yahvé
eh, Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Todo, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, vemos también aquí otro hecho importante, que Yahvé puso dos árboles en el huerto. Y pues recordemos que vimos en el capítulo 1, que todo árbol tenía que dar su fruto y su semilla, ¿verdad? Tenía que reproducirse por semilla. En hebreo, semilla es la palabra cera, que significa semen, semilla, simiente, ¿sí? Y aquí para enlazar lo de los árboles y el hombre, ¿qué nos dice Salmo 1? Veamos, aunque ya casi que no lo sabemos de memoria, pero leámoslo tal cual está escrito. Dice, versículos del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahvé está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Aquí viene el versículo clave. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, vemos aquí la relación que hay entre los árboles y los hombres, ¿sí? En sentido figurado. Entonces, en la escritura estamos comparados como esos árboles que tenemos que dar su fruto en su tiempo, que debemos de estar verdes con las hojas verdes. ¿Por qué? Porque debemos estar plantados junto a esas corrientes de agua. ¿Por qué? Porque medita en la Torá de día y de noche. Esas aguas que deben darnos vida. Entonces, ¿sí? Y también para que veamos en, un momentito, sigamos leyendo. Dice, y versículo 10. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el otro de aquella tierra es bueno, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cush. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Siria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Yahvé, Elohim al hombre, y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Esa era la misión, el trabajo que debía de hacer el hombre, ¿sí? Él debía de guardar el huerto, debía de cercarlo, debía de estar allí. Y
¿Qué más dice? Y mandó Yahvé Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol, Génesis 2:16, más del árbol, versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. En, en Bereshit, en Génesis. Entonces, vemos aquí que también, aparte de que el Abba puso al hombre en el huerto para que lo labrase y lo guardase, para que cumpliese la instrucción también dada en Génesis 1, ¿verdad? Que debían multiplicarse, fructificarse, señorear la tierra. También les da una instrucción adicional de que había allí en el huerto de Edén varios árboles, muchos árboles. Pero le dice que de todo árbol podía comer, simplemente que de uno, que del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no podía comer, porque el día en que comiese iba a morir. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Vemos que es una instrucción importante. Decíamos que estábamos relacionados nosotros como árboles. Y el padre le da la instrucción que de un árbol no comiese. Entonces, ese árbol del conocimiento del bien y del mal era algo que debía evitarse. ¿Que estaba allí? Ciertamente, sí, pero para que no fuese tomado nada de ese árbol. Y veamos qué más nos dice. Versículo 18. Antes de avanzar, veamos que nos dice Proverbios 3:18. ¿Por qué es que el Abba también le da esa instrucción al hombre de que no comiese de ese árbol? Proverbios 3, versículo 18. Nos dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿De qué se está hablando en este capítulo 3 de Proverbios? Pues de la obediencia. Entonces, la obediencia a la Torá, a la instrucción, es lo que viene a dar vida. También, recordemos, Yeshua es la Torá viviente, ¿sí? Entonces, decíamos que nosotros estamos siendo comparados en las escrituras como esos árboles, ¿verdad? Y ese árbol debe dar su fruto y ese fruto debe tener una semilla. Entonces, quiere decir que lo que tengamos dentro, de acuerdo a cada semilla, es lo que también vamos a reproducir. La semilla que había en el hombre era una simiente pura, como vemos hasta aquí, que el hombre fue creado a la imagen de Elohim y fue formado y fue puesto en el Edén, en el huerto. Hasta allí, perfecto.
todo perfecto. Pero vamos a ver qué más instrucción tenemos. En el versículo 18. Y dijo Yahvé Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él, dice en esta versión. ¿Sí? Ayuda idónea. Veamos la otra versión. ¿Qué nos dice? Porque a veces pensamos que esa ayuda idónea, como decíamos por acá, va a ser igual que nosotros. Va a ser parecida a nosotros. Pero no es así. Versículo 18. Dice en esta otra versión, Yahvé Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayudante adecuada o una ayuda contraria. En otras versiones dice. Entonces, hasta allí, bien. Vamos siguiendo la lectura. Elohim, Yahvé, versículo 19, Yahvé Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes. Ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Hasta allí vamos viendo algunos puntos. Aquí vemos que ya hay un nombre. Adán. Adán, ¿qué significa? Adán en el hebreo es la palabra Adán misma, pero escritas por las tres letras, Aleph, Dalet y Lamed. Adán es ese gancho que nos va a conectar con el postrer Adán. Es la sombra profética de Yeshua, ¿sí? Y vemos cómo allí hay un diseño anunciado desde el principio para que sepamos que Yahvé es el único Elohim verdadero. Y vemos que el diseño siempre ha sido eterno y ese se cumplirá. Los cielos, la tierra, el diseño espiritual establecidos tanto en los cielos como en la tierra. Porque vimos que se creó y se hizo. Pero, ¿qué significan estas tres letras en hebreo? La letra Aleph es una cabeza de toro en paleo-hebreo y significa Dios líder, fuerte. La letra Dalet significa puerta, entrada. Y la letra Men significa sangre, pueblos, naciones. También significa caos. Entonces podríamos decir que Adán es el Dios de la sangre. Yeshua, que Adán es la sombra profética de Yeshua, sabemos que Yeshua dio su sangre, ¿por quién? Por nosotros. Adán es el líder fuerte, que es la puerta para las naciones, podríamos decir también. ¿Y quién dijo que es la puerta? Pues Yeshua, en Juan 10, versículos 7 y 9, nos dice que Él es la puerta. Entonces, Él es el líder de la puerta. ¿Hacia qué? Hacia la Torá, hacia las palabras, hacia el Padre. ¿Sí?
Yo soy la puerta. Él es la puerta. Él es el fuerte, el líder de la puerta. ¿Quién? Yeshua. Yeshua HaMashiach. Y el primer Adán, luego vamos a ver, estábamos en que el Abba le dio también algo a Adán. Estábamos viendo cuál es el significado de Adán. ¿Por qué? Porque leímos que el Abba formó a todos los animales, ¿verdad? Y los llevó hasta Adán para que les pusiese nombre. Es decir, el Abba les dio autoridad a Adán, ¿sí? Y así también la palabra, el poder que tiene el que hablemos, es como una vara que nosotros tenemos, una vara de autoridad que nos conecta o con la vida o con la muerte, ¿sí? Entonces, allí podemos ir viendo cómo estamos nosotros utilizando eso que el Abba nos dio, el poder de la palabra, la autoridad de la palabra. Y, y, y Yeshua también dijo algo en Mateo 28:18, cuando estaba dando la comisión, ¿sí? A sus discípulos. Y les dijo, y Yeshua se acercó, dice así el versículo 18 de Mateo 18. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yeshua, vemos que tuvo potestad, tiene potestad en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿cuál es eso que les dio? Es la palabra, ¿sí? La palabra. Y veamos qué nos dice el versículo 21 al 22 de Bereshit 2. Entonces, Yahvé Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras se dormía, tomó una de sus costillas, dice esta versión, una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Veamos la versión de acá. La israelita nazarena dice, versículo 21. Así que Yahvé Elohim echó sobre el hombre un sueño profundo, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y Yahvé Elohim de la costilla que había sacado al hombre formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces, vemos que aquí el hombre durmió, hizo caer en sueño profundo, ¿sí? ¿Para qué? Para que pudiese abrir el costado. ¿Para qué? Para sacar de ella a la isha, a la mujer, ¿sí? Esto también es sombra profética de Yeshua. El hombre, ¿sí? El hombre, Adán, decíamos que es la sombra profética de Yeshua. Y la isha es la sombra profética de la congregación de Israel, ¿sí? Entonces, ¿cómo es aquí
vemos aquí que Yeshua también fue perforado. ¿Cuándo? Cuando estaba en el madero. Al igual que el primer Adán, fue perforado su costado para que de allí salga la mujer. Así también Mashiach. ¿Para qué? Fue perforado para que salga su novia, la desposada del Cordero. ¿Sí? Y además vemos que, haciendo la comparación con Yeshua, Yeshua no solamente fue perforado su costado, él también tuvo otras perforaciones más en sus manos y en sus pies, más el de su costado sumarían 5 perforaciones, lo que nos conecta con la letra Hey en hebreo, que representa el número 5 y significa mira aquí. Entonces, por eso es mira aquí. Y también vamos a seguir leyendo. Versículo 22, 20, 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? Hasta aquí podemos ver que estaban Adán y su mujer. Aún no le había puesto nombre como a los demás seres, ¿verdad? Y estaban los dos. Vemos que también el hombre y la mujer fueron constituidos ¿para qué? Como decía el versículo 27, 28 de Bereshit 1, ellos estaban allí para fructificar y multiplicarse, para llenar la tierra, para sojuzgarla y señorear en los animales. ¿Sí? Entonces, el primer punto por el cual fueron creados el hombre y la mujer es para tener hijos. Y decíamos, ahora hay tantas cosas, ¿verdad? Que la población está siendo mermada, ¿sí? No está cumpliendo este mandato, tanto por cuestiones de leyes en los países o por cuestión de grupos, ¿verdad? Por decirlo así, que enseñan, que instan a que su cuerpo es propiedad suya y decide cuántos hijos tener. Entonces, vemos que el mandato es procrearse, ¿sí? Y veamos Juan, versículo 10, capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos 33 y 34, para que quede allí. Dice, mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de sus soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, para que quede allí
constancia de que él también fue abierto su costado. Veamos en Hebreos 10. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que es de él, que habla la Torá, al igual como está en el libro de los escritos apostólicos. En Hebreos 10, 19 y 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, ¿sí? Aquí habla de ese velo que se rasgó. No, el del templo no. El costado que fue abierto para que la Isha pudiera tener acceso, pudiera tener vida también, pudiera entrar en ese sitio de intimidad. ¿A través de qué? A través de las tradiciones, de los dogmas. No, a través de la sangre de Yeshua, ¿sí? Entonces, vemos aquí también que es para esto que vino Mashiach, para dar vida a su amada, a Israel. Por eso es que debemos tener nuestra identidad bien clara, ¿sí? Sí, en algún tiempo conocimos al Mashiach con vestiduras egipcias, con maquillaje egipcio, pero es hora de que lo conozcamos como ese Yeshua, ese hebreo, ¿sí? Y volvamos, regresemos a Bereshit. Vimos que aparte de que cuando ya la mujer fue creada, fue hecha de la costilla, del costado del hombre, ¿sí? Entonces ella fue llevada hasta el hombre. Y vemos cómo Adán dice, es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿sí? Es decir, son uno, son ejad, ¿sí? Y también como leímos en los otros versículos, ¿verdad? Que deben unirse y dejar a su padre y a su madre y ser una sola carne. ¿Y en qué cómo es que se unen? Pues con un pacto conyugal, al igual que el pacto que se tiene la congregación de Israel con el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Para qué? Para cumplir ese propósito que el Abacados tiene ya desde el principio, como vemos. Yeshua, pues es el esposo. Veamos en Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5. Versículos del 22 al 32. Desde el 21 voy a leer. Someteos unos a otros en el temor a Yahvé. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Adón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la congregación, la cual es su cuerpo, es cabeza de Israel, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la congregación Israel
está sujeta a Mashiach, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la congregación, a su pueblo, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo es que somos purificados? A través de la palabra. 26. A fin de presentársela a sí mismo una congregación gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, sí y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Adán, ¿qué dijo? Es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Sí? Amar a sus mujeres, dice. ¿Cómo? Bueno, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Versículo 28 estoy leyendo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, ¿cómo está tratando a su esposa? Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Mashiach a la congregación de Israel, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vemos que aquí Pablo estaba citando lo que hemos leído en Bereshit 2. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Mashiach y de la congregación. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cuál era el misterio? El que estaba aquí, que estaba dado desde el principio, que Adán es la sombra profética de Yeshua, que fue perforado. ¿Para qué? Para dar vida a Israel, para amarla como a sí mismo, porque es carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces, Yeshua es el esposo e Israel es la amada, la esposa. Nosotros somos los miembros de su cuerpo, somos parte de sus huesos, parte de su carne. ¿Cuándo? Siempre. No, cuando andamos en santidad, en condición de eternidad. ¿Sí? Porque muchos dicen ser llamados que son parte del cuerpo de Mashiach, pero no están haciendo lo que enseñó Mashiach. Están aboliendo lo que él nunca abolió. Entonces, hasta allí vemos cuán importante es tener esa identidad, de ser parte de ese cuerpo que es la congregación de Israel. ¿Y para qué? Para que estemos sujetos a nuestra cabeza, que es Mashiach. Entonces, si nosotros no tenemos esa identidad de israelitas, porque aún nos creemos gentiles, ¿cómo vamos a poder formar parte de ese cuerpo? Es importante que recobremos nuestra identidad. Estamos viendo cómo Mashiach estaba desde el principio
cómo había una sombra profética de él, que el misterio de Mashiach venga a esclarecer. Y también vamos a seguir en el capítulo 3, un poco más. ¿Por qué? Porque aquí nos va conectando al hombre, árboles, esposa, la amada. Vimos que al varón se le dio esa, esa labor, a Adán se le dio esa labor de labrar, de cuidar, de proteger lo que esté en el Edén, lo que esté en el huerto. ¿Y dónde estaba Adán? En el huerto. ¿Y a dónde llevaron a la mujer? Al huerto, porque fue presentado allí, fue traída allí, dice la palabra. Entonces, veamos qué nos dice. Versículos 3 del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Yahvé Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: moriréis. Sino, versículo 5, sino que sabe Elohim que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y hasta aquí vamos a ver que entra en escena la serpiente, ¿sí? La serpiente. Y aquí la serpiente, que cuando éramos niños y nos contaban estas historias, pensábamos que era una serpiente de verdad, como las que ahora vemos, ¿verdad? Eh, una serpiente literal, pero no. La palabra serpiente, que ha sido traducida así, viene de la raíz hebrea najas y significa encantamiento, divino, adivino, encantador, aprender por experiencia, observar diligentemente, susurrar un hechizo, pronosticar, embaucar. En el contexto bíblico, pues se usa esta palabra para referirse a la práctica de adivinación, ¿sí? Para quienes observan los signos, las señales, como presagios. Entonces, vemos aquí cuál era la instrucción por la cual vimos en el versículo 15 de Bereshit 2, que el hombre fue puesto en el huerto, ¿para qué? Para labrar, ¿sí? Labrar es la palabra abar y significa adorar, ¿sí? Y también dice que tenía que guardarlo. Es la palabra shamar. Vimos allí que también a Adán se le dio una tarea gubernamental, ¿sí? De ser ese centinela que proteja, que esté atento, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que cumpla con no comer de ese árbol del bien y del mal. Pero vemos acá
en acción que entró el adivino, el susurrador, el encantador y es quien adulteró la instrucción dada por el Abba, ¿sí? Así también Babel, Babilonia, añade o quita cosas de la Torá. Vemos acá que le dijo con que Dios te ha dicho, no comas de todo, árbol de huerto. Y aquí también vemos cuál era la simiente de esta serpiente, de este Nahash que aparece aquí. En el versículo 1 nos dice que era astuta. Y vemos cómo hace que esta simiente astuta se contamine al hombre. ¿Por medio de qué? Por medio de la conversación, ¿sí? Por medio de la conversación es que se comenzó a deformar la instrucción, a deformar la palabra de verdad dada por el Todopoderoso, porque el Abba no dijo eso. Y vemos cómo le está entablando una conversación a quién, a la mujer, a aquella que debía estar sujeta a su esposo. Y el esposo debía de cuidar, de cercar a quién, al huerto y todo lo que estuviese allí. Entonces, así también en estos tiempos, nosotros pudiésemos estar escuchando la voz del Abba que nos da la instrucción o de escuchando esas susurros que vienen a distorsionar la verdad porque llegan a nuestra alma, ¿sí? Allí. Y vemos cómo se va infiltrando esa semilla, esa cera de astucia, de engaño, de encantamiento y va deformando la imagen, va deformando lo verdadero, ¿sí? Allí es cuando nosotros decidimos a quién escuchamos, la verdad o esos susurros que llegan al alma, ¿sí? La instrucción del Abba o los pensamientos de muerte, de rebeldía, de pecado. Nosotros somos los encargados de guardar, de labrar, de cercar, de proteger la semilla, la instrucción. La semilla del abacados se altera cuando es contaminada por aquellas voces que susurran, ¿sí? Entonces, pregúntese usted, ¿qué es lo que está escuchando? ¿La Torá, que es ese código legal, que es algo que nos viene a regular nuestra vida, a darnos vida, a, a llevarnos al diseño original? ¿O estamos escuchando, verdad? Esa instrucción deformada que hace también que nuestra simiente se deforme. Usted decide a quién escuchar. Versículos 5 al 8. Dice, ya el 5 lo leímos, el 6.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Yahvé Elohim que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Elohim entre los árboles del huerto. Entonces, vemos aquí que el querer conocer más llevó a apartarse de quién, del Creador. Entonces, cuán importante es que escuchemos la voz del Altísimo, que sigamos sus instrucciones y no prestemos oído a aquellos que pervierten, que engañan, que encantan, ¿sí? Que distorsionan la instrucción. Vemos que también, luego de que a la mujer se le abrieran los ojos por dejar entrar esos susurros a su corazón, a su alma, por querer conocer más, por alcanzar la sabiduría, vemos que ella es la que toma el fruto y lo come. Y luego se lo da de comer a su marido también, el cual debía estar guardando y cercando el huerto. Vemos cómo tomaron de ese árbol, de ese fruto, que sí, aparentemente era codiciable, era hermoso, pero les trajo consecuencias, ¿sí? Dice que luego de que sus ojos fueron abiertos, luego de que tomaron esa instrucción equivocada, entonces se vieron desnudos. ¿Cuándo? Cuando habían transgredido la instrucción del abacados. Es allí que nos vamos a ver desnudos, porque la instrucción, la palabra, penetra hasta el alma, penetra hasta lo más profundo, ¿sí? Y dice que al verse así desnudos, ellos cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron ropas inadecuadas, ¿sí? Qué importante también aquí son las vestiduras. ¿Qué vestiduras tiene usted? ¿Ropas de higuera? ¿O tiene vestiduras de corderos? Porque Proverbio nos habla de que los corderos fueron hechos para las vestiduras. Y luego de transgredir la instrucción dada, dice que oyen la voz de Yahvé, el cual se paseaba por el huerto, ¿sí? Paseaba por el huerto. Y dice que al oír su voz, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de él. ¿En dónde se escondieron?
en los árboles del huerto, ¿sí? En los árboles del huerto. ¿En dónde está escondido usted? Versículos, para terminar, vamos a versículos 9 al 15. Mas Yahvé, Elohim, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Elohim no sabía dónde estaba? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Elohim le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y lo comí. Entonces Yahvé Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Yahvé Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás de todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Serán estas, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí vamos a ver cómo luego de que el hombre estuviera escondido entre los árboles o del huerto, Yahvé llama a quién, a quien le había dado autoridad. Llama al hombre, a la cabeza, quien tenía el trabajo de labrar y de guardar el huerto. Y le pregunta, ¿dónde estás? No porque no supiera dónde estaba, era dándole la oportunidad de que reconociese lo que había hecho. Y vemos que el hombre le responde que tuvo miedo y por eso es que estaba allí, escondido, porque estaba desnudo, porque había transgredido la instrucción. Y vemos que el Abba le pregunta que quién le enseñó eso, que estaba desnudo. Y le pregunta también si que había transgredido la instrucción de no comer de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal. Y vemos cómo el hombre le echa la culpa a otro. No reconoce que él fue quien comió. Y le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y lo comí. Es decir, yo no tuve la culpa, fue ella la que tú me diste. Esa es la que me dio de comer. Y vemos cómo luego el Abba le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Y vemos que la mujer tampoco reconoce su culpa y le dice que la serpiente la engañó. Por eso decíamos, Nahash, que es la palabra hebrea de donde tradujeron esta palabra serpiente, significaba encantador, ¿verdad? Es, la engañó y por eso es que comió. Sin embargo, vemos cómo el Abba va a darle una instrucción también a esta serpiente, a este encantador, ¿sí? El versículo 14 y 15, vemos cómo le da la instrucción de que de continua iba a haber batalla entre las simientes. Eso es lo que está aconteciendo ahora.
batalla entre la simiente del encantador y la simiente de la mujer, de la congregación, del pueblo Kadosh de Laba. ¿Sí? Entonces, veamos qué nos dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, para que veamos, para que la luz nos alumbre. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahvé, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Entonces, hay una instrucción de no añadir ni quitar nada de los mandamientos, de la palabra del abacados. Debemos nosotros cuidar de la enseñanza que estamos recibiendo, de qué árbol está comiendo, de la que estamos dando también. No, es que la serpiente me engañó. No, es que la mujer que tú me diste, ella es la que me dio de comer. También nosotros debemos de cuidar de la enseñanza que estamos dando al pueblo de Israel, aún de lo que están recibiendo nuestros hijos y nuestra familia. Recordemos que todo se produce por medio de la semilla, por medio de la cera, de la simiente. Así lo vimos en Génesis 1:11. Todo se produce por la simiente, la cera. El hombre, ¿sí? Muchas veces por buscar, querer conocer más cosas nuevas, está tomando del árbol del conocimiento del bien y del mal. De usted depende. ¿Qué es lo que quiere comer? ¿Qué es lo que quiere tomar? Versículos 16 y 17. A 16 primero. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto es lo que recibió la mujer. ¿A causa de qué? De escuchar los susurros del engañador, del encantador, del adivino. Esto es lo que recibe la congregación de Israel a causa de dejarse influenciar por el hombre, por la doctrina de hombre. Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y aquí la reprensión de Laba al hombre, a la cabeza, a quien debía de guardar el huerto, a quien debía de labrar el huerto. El hombre debe ver qué simiente es la que está manifestando su mujer, si es la verdadera, si está temerosa a Yahvé, porque como vimos, es la ayuda al hombre, la ayuda opuesta,
¿Para qué? Para crear, acercar a la verdad, no para alejar a la verdad. Y sobre todo, debemos nosotros sopesar de qué árbol estamos comiendo, qué simiente es la que estamos manifestando, qué simiente es la que se está reproduciendo o estamos haciendo que se reproduzca nosotros como ministros. ¿Qué estamos enseñando al pueblo? Recordemos que la palabra del abacados está por encima de todo. Usted decide de qué árbol comer. Amén.